desarrolla por un productivismo abstracto. Esta lógica económica lo va a cambiar todo, porque el sistema económico feudal o esclavista o asiático son lógicas ya mercantiles, clasistas, de desarrollo de mercado. Sin embargo, decíamos que el fin último de estas sociedades al final va a seguir siendo el consumo. Y esto les impone un límite a su sistema económico. Esto quiere decir que para las sociedades precapitalistas, un sistema económico que tenga un mercado internacional, que solo tenga la conexión con algunas naciones, está bien, no hay problema. Sin embargo, el sistema económico capitalista tiene otras necesidades. Productivismo abstracto, el productivismo abstracto, en tanto se mueve bajo una lógica en la que se produce para volver a producir, y se produce más para volver a producir, y se produce más para volver a producir, es un sistema que no se conforma con un mercado internacional. El sistema económico, bajo esta lógica productivista, bajo esta lógica de valorizar el valor, bajo esta lógica de constantemente estar incrementando el dinero, la acumulación de capital, va a generar nuevos escenarios. El sistema económico capitalista guarda una relación shakespeariana, to be or not to be, es decir, el sistema económico capitalista desde un inicio es un sistema mundial. El capitalismo desde su origen se plantea como el primer sistema económico mundial, el primer sistema que abarca al planeta. Ni el sistema esclavista, ni el sistema feudal, ni el modo asiático de producción lograron mundializarse. El capitalismo es el primer sistema económico que logra mundializarse. ¿Y cuál es el hecho histórico que marca este proceso? El descubrimiento de América. El descubrimiento de América es un proceso que desarrolla Cristóbal Colón. ¿Y de dónde es Cristóbal Colón? Pues Cristóbal Colón es genovés. Solo a un genovés que está en el centro del movimiento del mundo, en Génova, Italia, se le ocurre semejante proyecto, lanzarse al océano para encontrar quién sabe qué. ¿Qué está buscando Cristóbal Colón? Nuevas rutas comerciales. La extensión del mercado. Por el mar está muy largo llegar a Oceanía y por la tierra pues está bien complicado porque los turcos están dando hasta con el sombrero. Entonces, lo que está buscando justo Cristóbal Colón es nuevas rutas comerciales. Digo que solo a un sujeto de este espacio geográfico y de esta época se le podía ocurrir semejante tarea, cuando científicamente todavía ni siquiera está claro si el mundo es redondo, cuadrado o qué pasa ahí. Así es que Cristóbal Colón se lanza buscando un nuevo proyecto y lo que va a encontrar es América. Con el descubrimiento de América tenemos la unificación del planeta, lo cual por principio es positivo, porque por primera vez podemos construir la historia universal, la historia del planeta, la historia de nuestro mundo. Por primera vez todos los continentes están unificados. Claro que el capitalismo no nos va a unificar para bien, sin embargo hay algo positivo. Por primera vez la humanidad está conectada, está unificada. Ahora, decíamos que el capitalismo constituye desde un origen un mercado mundial. Les mencionaba la sesión anterior que eran 3 las razones por las cuales el capitalismo desde un origen se constituía como un mercado mundial. Un sistema económico que vive de una producción constante un sistema económico que vive bajo la lógica del productivismo abstracto, decíamos, necesita en primer lugar ampliar la explotación de recursos naturales. Bueno, y América Latina fue clave en el desarrollo del capitalismo europeo.
la extracción no solo de metales como el oro y la plata, sino todas las riquezas que significa en la región, como el cobre, el acero y otro tipo de recursos que tenía el continente americano. Dos, por supuesto que una lógica productivista también necesita de ampliar la explotación de mano de obra. No solo van a ser los europeos los que van a ser explotados, ese va a ser un proceso que paulatinamente va aumentando en América Latina, no inicialmente, porque recuerden que el proceso mal llamado de la conquista significó el asesinato de casi el 90% de los indígenas en el continente, pero luego con el proceso de mestizaje, pues vino todo un proceso de integrarlos a otro proceso de explotación. Fui a una, creo que fue a Pachuca, no me recuerdo dónde fui. Fui a una mina y tienen pues, cómo es que los indígenas sacaban los minerales. De hecho, se me olvidó cómo se llaman. Se trataban una cosa aquí a la cabeza y un costal, incluidos niños de 5 a 8 años que iban subiendo por las escaleras de manera muy profunda para extraer los recursos. En primer lugar, los indígenas y después ya bajo el proceso de mestizaje. Y en tercer lugar, pues ampliar también. En un mercado mundial también significa ampliar las redes comerciales. La ampliación de las redes comerciales. Ahora, esta lógica donde estamos transitando de un sistema feudal a un sistema capitalista, donde estamos pasando de un mercado internacional a un mercado mundial, ¿cuál es la diferencia? El mercado internacional significa la articulación de una configuración de naciones, la articulación de una configuración de naciones, pero cuando hablamos del mercado mundial estamos hablando de la articulación del sistema planetario, ¿vale? Esta es la diferencia. Entonces, mercado internacional y mercado mundial no son sinónimos. Ante una época que está cambiándolo todo, el mercantilismo va a hacer sus aportaciones y entonces ahora hablamos en un segundo momento. Nuestro primer momento fue el fundamento epocal, el fundamento histórico. Nuestro segundo momento va a ser justo las aportaciones del mercantilismo. El mercantilismo para nosotros los economistas es muy importante porque son los que inauguran al pensamiento económico. Nuestro punto de partida en la historia del pensamiento económico son los mercantilistas. ¿Por qué? ¿Qué hicieron los mercantilistas? Dos, los mercantilistas son los que fundan a la economía política. Esto es muy importante porque en verdad que los economistas del siglo XXI, bueno, desde el siglo XX creen que la economía es de Keynes para acá. En el mejor de los casos, de Marshall para acá. No, la economía nace como economía pura, perdón, como economía política, que hoy bajo la lógica de los modelos econométricos todo el tiempo busca quitarse de este sentido al nacimiento de la economía. La economía entonces tiene como fundamento que nace como economía política. ¿Qué es la economía política? La economía política es generar estrategias para lograr una proyección nacional en el mercado mundial. La economía política tiene que ver con decisiones nacionales para generar una proyección o para tener un lugar en ese mercado mundial. Es decir, ¿cuáles son las mejores decisiones para que este país produzca riqueza y genere proyección hegemónica y económica en el nacimiento de este mercado? Entonces, la economía, todos los mercantilistas son los que van a fundar a la economía política. Tres, los mercantilistas van a fundar una perspectiva antiescolástica. Los mercantilistas son una escuela antiescolástica.
Bueno, eso nos lleva a definir qué es el escolasticismo. Escolasticismo quiere decir que coloca como centro de todo a la figura de Dios. Ese es el escolasticismo. Se coloca como centro de todo a la figura de Dios. Cuando decimos que el mercantilismo es antiescolástico, esto quiere decir que el mercantilismo, siguiendo esta escuela donde estamos entrando en el proceso del renacimiento, antiescolasticismo quiere decir que los mercantilistas ya no van a colocar como centro de sus reflexiones a Dios. Eso los va a llevar a tener, donde vamos a tener por primera vez una nueva visión sobre la riqueza. Los mercantilistas son los primeros en darle a la riqueza una forma dineraria, la forma de dinero. En el escolasticismo, ¿quién es el creador de todo? Dios. En los mercantilistas, no. En tanto la riqueza adquiere una forma de dinero, hay otra forma de expresar el nacimiento de la riqueza. No fue Dios quien creó todo. Son las naciones, que después Adam Smith le va a dar más forma a eso, en la riqueza de las naciones. Los mercantilistas van a fundar los conceptos de balanza monetaria y balanza comercial. Balanza monetaria y balanza comercial. Tengo problemas con mi pizarra. Bueno, ahí van tomando nota, ¿vale? Ya no me deje escribir. 5, entonces, construyen los conceptos de balanza monetaria y balanza comercial. Estas son de las aportaciones más importantes de los mercantilistas. Ahora, cuando uno piensa sobre el método de pensamiento de los mercantilistas, esto nos lleva a, bueno, regreso más bien al asunto del escolasticismo. El Renacimiento, si el mercantilismo es una perspectiva antiescolástica, tiene que ver con este impacto del siglo XVI sobre el Renacimiento. Recuerden que el Renacimiento es la corriente que va a ir dejando atrás a la figura de Dios como centro para colocar en su lugar al hombre. Y que esto va a generar un impacto en todas las ciencias, no solo en la economía. Recuerden que el feudalismo y la época de la Edad Media, en tanto colocó como centro a Dios y no al hombre, pues también es conocida como una época de obscuridad, porque las ciencias simplemente no avanzaron. Las ciencias, si ustedes han visto la película que está basada en la novela de Humberto Eco en El nombre de la rosa, justo lo que muestra es cómo la iglesia se encargó, justo para mantener como centro la figura de Dios, de esconder el conocimiento, el desarrollo del conocimiento de la física, el conocimiento de la biología, de la medicina, pues fueron enterrados y se estancaron. En la antigüedad eso sí se había desarrollado, sobre todo con los griegos, pero la Edad Media se encargó de esconder eso. Copérnico y algunos otros que pues fueron linchados por la iglesia por decir que el mundo era redondo, les costó muy caro. Galileo Galilei, cuando fue llevado a juicio, terminó declinando y diciendo, bueno, sí, lo que ustedes digan, se dio la vuelta y digo, y sin embargo se mueve. ¿Quién se mueve? La Tierra, ¿no? Galileo Galilei, bueno, sobrevivió, no fue a la hoguera porque negó su dicho, pero a la vuelta de la esquina, bueno, volvió a insistir en que la Tierra era la que se movía. Pues esto también pasó en la economía. También en la economía, en la manera de pensar la riqueza, en la manera de pensar los dineros, pues también hubo nuevos planteamientos, ¿vale? Entonces, esto que está pasando en el mundo de las ciencias también está pasando en la economía. Una nueva forma de pensar el dinero, una nueva forma de pensar
la riqueza una vez que no colocas como centro a Dios, sino al hombre. Ahora, sin embargo, si nosotros hablamos en un tercer plano de las limitaciones, no me deja, póngale ahí 3 romano, de las limitaciones del pensamiento mercantil. ¿Cuáles son los límites? Ya me dejó escribir. Los límites en el mercantilismo. 1, el mercantilismo es son los que fundan, los que inauguran al pensamiento económico. Sin embargo, el mercantilismo no hace ciencia económica. El mercantilismo inaugura la historia del pensamiento económico, pero no hace ciencia económica. ¿Por qué no hace ciencia económica el mercantilismo? El mercantilismo no hace ciencia económica porque nace como economía política vulgar. Si uno define al tipo de economía que hacen los mercantilistas hacen economía política vulgar. Vulgar no en el sentido peyorativo, vulgar viene del vulgus populi, que significa la voz del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que el pensamiento de los mercantilistas es un pensamiento fenoménico, es un pensamiento aparencial. Cuando uno habla de ciencia económica y uno se pregunta, ¿para qué sirve la ciencia? La respuesta es que la ciencia sirve para explicar la realidad. Para eso nos sirve la ciencia, para explicar la realidad. 2, si uno hace la siguiente pregunta, ¿y por qué la realidad tiene que ser explicada? ¿Por qué la realidad tiene que ser explicada? ¿Cuál es la respuesta? Porque la realidad es compleja. Pero eso nos lleva a una tercera pregunta. ¿Y por qué la realidad es compleja? ¿Cuál es la respuesta? La realidad es compleja porque es bidimensional, es decir, la realidad es compleja porque tiene 2 dimensiones. ¿Cuáles son esas 2 dimensiones? La realidad tiene apariencia y tiene esencia, y las 2 son parte de la realidad. Si la realidad solo tuviera apariencia, la ciencia sería inútil, no tendría sentido. La ciencia tiene sentido porque la realidad es compleja, la realidad es bidimensional, tiene apariencia y tiene esencia. El común de los mortales, ¿qué dimensión de la realidad es la que vemos? La apariencia. Lo difícil es ir de la apariencia a la esencia, ver que atrás de esto hay otra explicación, hay algo más. ¿Qué sentido tiene la esencia, la ciencia? Que la ciencia nos ayuda a desarrollar pensamiento transaparencial. ¿Y qué es el pensamiento transaparencial? El pensamiento que va de la apariencia a la esencia. Eso es difícil hacerlo. Porque cuando uno desarrolla pensamiento transaparencial, desarrolla pensamiento complejo. Por ejemplo, si yo tengo un bol de cristal y tiene agua y pongo una vara, a simple vista, en apariencia, la vara se ve torcida, pero la vara no está torcida. Hay un proceso de refracción que genera el efecto de que la vara se vea así. ¿Cuál es la ciencia que me va a ayudar a explicar esta situación? La física.
En apariencia, la vara se ve torcida, pero en esencia no está torcida. Es un proceso de refracción. Ahora, los mercantilistas son un pensamiento que lo definimos como economía política vulgar porque es un pensamiento que se queda en el mundo de las apariencias. Los mercantilistas no hacen ciencia económica porque no desarrollan pensamiento transaparencial. Los mercantilistas son economía política vulgar porque solo se queda en la apariencia de los fenómenos. Por eso le decimos que es un pensamiento fenoménico. ¿Qué impactos tiene este pensamiento fenoménico para pensar, para reflexionar los conceptos y la vida económica? Número uno, si los mercantilistas no tienen pensamiento científico, lo primero que va a pasar es que van a dar por hecho a los precios. Para los mercantilistas los precios están dados, están definidos. Otra consecuencia es decir, los mercantilistas no van a plantearse sobre el origen de los precios, que este es un elemento fundamental en los clásicos. ¿Qué más va a pasar con el impacto del mercantilismo en sus reflexiones? Bueno, pues que los clásicos cuando uno piensa en las esferas de la economía, perdón, los vulgares, los mercantilistas, se van a quedar en las reflexiones Profesor, apagó su micrófono. dentro de las reflexiones de los vulgares, si pasamos de las esferas de la producción a la circulación y el consumo, los mercantilistas se van a concentrar en la esfera de la circulación. Es decir, los mercantilistas se van a concentrar en el área de la hegemonía. En la época de los mercantilistas se vive la hegemonía del capital comercial. Lo que más está desarrollado es el mercado. Y justo esto va a generar un impacto en su reflexión. Ellos solamente van a ver la esfera de la circulación, es decir, solo van a hablar de movilidad de mercancías, solo van a hablar de movilidad de precios. Esto va a generar un impacto fundamental porque si los mercantilistas no tienen visión de la producción, no tienen visión de la hegemonía del capital industrial, los mercantilistas no tienen concepto de salario, no tienen concepto de ganancia industrial, no tienen concepto de renta. Muchos conceptos de que nosotros usamos hoy en la economía no podrían pensarse desde el mercantilismo, porque los mercantilistas solo hablan de mercado, precios, movilidad mercantil, riqueza de las naciones, pero ¿desde qué perspectiva? Esto nos va a llevar a la función histórica del mercantilismo. Cuando yo digo función histórica del mercantilismo, que sería nuestra columna 4, o nuestro elemento 4 de los mercantilistas, cuando yo digo función histórica del mercantilismo, me refiero a cómo le sirvió el mercantilismo al desarrollo del capitalismo. ¿Cómo es que el mercantilismo fue importante para el desarrollo del capitalismo? Lo que los economistas decimos no se queda en los libros. Lo que los economistas dicen se vuelve mundo y genera impactos económicos, impactos sociales, impactos políticos, bueno, y sabemos que también impactos ambientales. Estas decisiones del mercantilismo, ¿cómo contribuyeron al desarrollo del
capitalismo. ¿Cómo es que los clásicos van a romper con esta perspectiva del mercantilismo? ¿Y quién es el primero en hacer ciencia económica? Que no llegaron hasta ahí los mercantilistas. Pero ya se me acabó la clase, entonces tengo mucho para platicarles la siguiente sesión, ¿vale? Si tienen dudas, ahí me las registran y las platicamos la siguiente sesión. Que tengan lindo día, cuídense mucho. Disculpe, profesor, ¿le puedo hacer una pregunta rápida? Es Dime. con respecto a la otra materia de